Estos son algunos ejemplos de duetos en los primates, y estas son algunas de las propuestas que tienen la función de estos duetos. Por un lado se dice que bueno, se ha probado que funcionan como mecanismo para expulsar intrusos de un territorio ocupado. También se han observado durante conflictos entre grupales. Los primates normalmente son, no todos, pero no, sí, casi en su mayoría, dependiendo del sistema social, son muy territoriales, ¿no? O sea, hay como bordes que normalmente, si se rebasan, hay como conflictos que normalmente empiezan con vocalizaciones, bueno, como en humanos, ¿no? Y que si no se arreglan, pues entonces ya pasan al aspecto físico. Entonces digamos que la comunicación es un medio para evitar el conflicto ya físico, ¿no? Entonces este tipo de duetos se escuchan mucho más en estos bordes territoriales, ¿no? Y bueno, este es por ejemplo el dueto de un gibón. Los gibones son bastante cercanos al grupo de los, Rosa, ayúdame, de los simios, ¿no? Entonces, bueno, a ver, aquí voy a poner un dueto de gibón. Bueno, ahí ya son más parejas, ¿no? Es difícil imaginarlo cuando no lo está viendo, pero empieza una pareja y entonces hay como respuesta de otras parejas que también están haciendo duetos entre ellas, ¿no? Y normalmente, bueno, ya una vez que se estudian y se ponen los caracteres acústicos a analizar, se puede definir o distinguir quién es un macho y quién es una hembra. Y bueno, en el caso de los sindris, este es otro primate, este es un lemur. Es bastante grande. Curiosamente tiene las mismas características acústicas que los monos aulladores, nada más que en una frecuencia mucho más aguda, y también producen duetos, ¿no? Entonces aquí vamos a escuchar, este sí es un poquito más fuerte, espero que no esté muy alto el volumen. Ah, está bien. Bueno, pues estos fueron grabados bueno, estos son también de Madagascar, en una selva alta, y curiosamente la forma en la que hicimos que pudieran, bueno, porque los queríamos escuchar, fue reproducir a otro dueto, o sea, otra pareja que estaba en otro territorio, nos acercamos, se lo pusimos y entonces estos empezaron a responder, ¿no? Entonces, bueno, no era un experimento, nada más era para obtener vocalizaciones. Y además toda la mañana empiezan como los aulladores, que son con un sonido más grave. Estos empiezan a emitir sonidos desde las 5 de la mañana más o menos, y luego ya se callan un poquito y luego otra vez al atardecer. Entonces, bueno, algo que en este año y en el proyecto, ya para platicarles un poco más lo que estamos haciendo aquí, que estoy haciendo como proyecto de postdoctorado en el instituto. Díganme cuánto llevo. Ah, ¿está bien? Bueno, voy a intentar reanalizar, porque nada más es un año que se está de estancia, bueno, con opción a 2. Lo que iba a hacer yo es como retomar los datos que tenía ya del doctorado y ver un poco más la parte de la estructuración, o sea, de esto de los duetos, pero viéndolo de tipo, o sea, con qué contextos o qué tipo de secuencias o cómo se arreglan estos elementos de las vocalizaciones en una secuencia. Y por otro lado, entrarle un poquito más al sistema de los monos araña, ¿no? Que yo todavía no conozco mucho. Y bueno, esto lo tomé así un poquito textual de una definición lingüística sobre lo que significan los medios, ¿no? Que es del signo, es decir, cuáles son las propiedades intrínsecas del significado y el significante. O sea, el signo, si el signo está definido como materia, ¿no? Entonces el significante podría ser un sonido. Aquí yo lo cambié, por ejemplo, lo de graves, se referían, por ejemplo, la M define al hombre, ¿no? O sea, como si el significante es M, ¿no? El significado sería hombre, ¿no? Entonces yo lo que se me ocurrió es que también en términos de la función emotiva nosotros encontramos, y eso se encuentra incluso casi en todos los animales vertebrados, que las vocalizaciones de tipo más grave tienden a ser vocalizaciones agonísticas, ¿no? Es decir, hay como situaciones de confrontación, agresividad, son como de una entonación más grave.
creo que hay estudios también en seres humanos que también tienen como esa función. Yo tuve un estudio por ahí con algo así como atractivo de las mujeres dependiendo la tonicidad o la frecuencia, ¿no? Y éxito reproductivo, una cosa así, y encontraban que tendían a ser, por ejemplo, formas más agudas, ¿no? de emisión del sonido. Y en los primates pues es muy claro, ¿no? Las formas agudas comúnmente están asociadas, como por ejemplo el Winnie, que es uno de los llamados que nos interesa analizar, a situaciones afiliativas, de juego, etcétera, ¿no? Y son como mucho más predecibles. O sea, las situaciones de agresión en estos primates en términos de comunicación son más impredecibles porque la estructura de la fonación es mucho menos estructurada, ¿no? Y en cambio en las relaciones de tipo afiliativas la estructura es mucho más voluntaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, es más predecible. Y bueno, desde el punto de vista biológico, para nosotros también los medios no solamente tienen que ver con los significantes y el significado, sino también la transmisión del sonido en el ambiente modifica estas señales, ¿no? O sea, está el componente que también en el ser humano tiene un efecto, ¿no? O sea, las entonaciones que se tienen en distintos sitios, dependiendo si se vive en una zona abierta, una zona de montaña, o sea, también se han hecho estudios donde la frecuencia o el pitch que le llaman cambia, ¿no? Entonces, el tipo de ambiente, es decir, qué tan cerrado es un ambiente, ya sea porque es una selva o el viento, por ejemplo, la dirección del viento, puede modificar, o sea, no modifica en sí la señal, la emisión, sino la recepción de la señal, ¿sí? O sea, es decir, aquí en este caso, el que recibe la señal aprende a interpretar esas modificaciones, incluso en los primates se supone que podrían, por las reverberaciones o por la transmisión del sonido en el espacio, saber a qué distancia está un animal, ¿no? de dónde está el emisor. Entonces, bueno, también hay todo un área de estudio que, bueno, yo no me meto mucho a eso, que es la parte más de la bioacústica, ¿no? Y bueno, ¿por qué estudiar a los primates no humanos? A mí en particular siempre me ha gustado mucho el origen, digamos, de las preguntas en la conducta humana, como llevarlas a su origen biológico, ¿no? Serían los primates. Entonces, bueno, por un lado, en los primates tenemos muchos modelos de organización social, entonces podemos hacer como todo un recorrido desde qué ocurre en los sistemas monógamos, qué ocurre en los sistemas y ver cuáles son los mecanismos que están favoreciendo, o sea, de forma evolutiva, utilizando filogenias y método comparativo, la cooperación y la sociabilidad, ¿no? Y por otro lado, este sistema en particular con el lemur me resultó muy interesante porque tienen una actividad muy alta, vocal muy alta, y además las señales o los signos estos que están viendo aquí con nombres onomatopéyicos son sexoespecíficos, es decir, hay vocalizaciones que solamente las produce el macho, vocalizaciones que solamente las produce la hembra, y estas vocalizaciones que, como si se acuerdan, fueron las que utilicé para diferenciar especies, que las utilizan ambos, ¿no? Entonces, bueno, esto mejor me voy a pasar directamente a los objetivos, o sea, que era el título de esta presentación, que era ver un poco el papel que juega la comunicación en el sistema social y de qué forma está favoreciendo la cooperación y la sociabilidad, qué factores nos explican la cohesión social y cuáles son las fuerzas selectivas que dieron origen a la evolución de un sistema social de pareja. Entonces, aquí solamente en lo que nos resta de tiempo nos vamos a enfocar a analizar la estructura y la función de las interacciones, es decir, el signo y el objeto, o bien el mensaje y la realidad codificada, que sería la función referencial. Y ya para el siguiente seminario, no estoy tan segura si está ya inscrito. No, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, porque esto pensé que lo dejaría mejor para una otra ocasión, que sería la función connotativa, ¿no? Que yo seguramente hay mucha gente va a saltar, pero sería un poco más observando datos experimentales de la parte de la percepción. Entonces, bueno, teníamos varias hipótesis en cuanto a si las vocalizaciones estaban estructuralmente organizadas, como lo describíamos anteriormente en los duetos. Entonces la comunicación debería de ser interactiva, de tipo hembra-macho, y se producía repetitivamente y predecible en el tiempo, ¿no? Por otro lado, también desde el punto de vista ecológico, teníamos la hipótesis de que estas vocalizaciones podrían ser, como se demostraba en las especies anteriores,
una forma de defensa del territorio, y por lo tanto lo que esperaríamos es que esta actividad de duetos fuera mucho mayor en el periodo de lactancia, que normalmente es el periodo como más delicado, más importante en el ciclo reproductivo, y que también fuera mayor en los sitios de forrajeo, es decir, en donde están las fuentes alimenticias, ¿no? Y por último, que las parejas coordinaran estas actividades a través de esta coordinación le puse signos, pero eran signos vocales. Entonces, lo que esperaríamos es que las parejas que estuvieran, o sea, si realmente estos duetos, ¿no?, están hablando de una coordinación, lo que tendríamos es que ver es que los primates estaban teniendo una actividad distinta después de que se comunicaran, ¿no?, tendrían que coordinarse en la actividad, ¿no?, ya sea cambiar, ¿no?, si uno está comiendo y uno vigilando, a lo mejor moverse de sitio, o bien avanzar, ¿no?, en el territorio y controlar como estos límites territoriales. Entonces, bueno, un poco esto es el trabajo de campo que les estoy presentando, me llevó un año, se registraron vocalizaciones y conductas, y esto no entré en este punto, pero sí, para saber cuando un sistema es monogámico, esto es muy útil, ¿no? O sea, se mapean en dónde se están moviendo los machos, que son M's, y las hembras, que son F's, y entonces podemos saber, estos son datos que tomé a lo largo de un año y que pude identificar que efectivamente son territoriales y utilizan el territorio de forma exclusiva, es decir, hay muy poco sobrelapamiento entre esta pareja con esta, bueno, aquí estas se sobrelapan un poquito más, etcétera, ¿no? Pero más o menos mantienen la misma área de forrajeo, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que es el contexto para saber yo si eran monógamos, ¿no? Primero tenía que saber si realmente eran monógamos o no eran monógamos, etc. Y ya después ver si estas secuencias vocales realmente parecían lo que se describe como un dueto. Entonces yo encuentro esto, que sería un despliegue de una pareja, bueno, este es un ejemplo de las muchas parejas que estuve grabando, en donde efectivamente las características comparten esas propiedades de tener repetirse varias veces en el tiempo, con formas vocales bastante típicas. Y entonces aquí en rosita tenemos digamos que el sonido que producía la hembra, en azulito la del macho, y normalmente hay una estructuración, es decir, hay una secuencia introductoria, ¿no? Después hay distintos vocablos, luego vuelve y después al final termina siempre hablando, vocalizando la hembra, el macho, la hembra, el macho, la hembra, el macho, y termina la secuencia, ¿no? Este es un ejemplo de secuencias, y justo el proyecto que estoy desarrollando ahora es ver qué tantas combinaciones de estas secuencias existen y si cada una de estas está asociada a algún contexto en particular. Es decir, si hay alguna regla de organización de estas secuencias. Y se oye como van a escuchar a continuación. Esta es la primera parte: hembra, hembra macho, hembra macho, hembra macho. El último que se oye más agudo es el macho. Entonces todo el tiempo están como, la interacción no es tan clara, por ejemplo, como se ven las aves o los gibones, pero sí existe un patrón. Aquí le corté, pero siguen durante, no sé, como 5 minutos, ¿no? Haciendo la misma vocalización, el macho, luego repite la hembra, el macho, la hembra, y luego termina, por ejemplo, la hembra con algún como vocalización de otro, bueno, que se le llama de ladrido, que es como más aguda, y ahí acaba la secuencia, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me pareció interesante en términos de esta estructuración de los signos, ¿no? Y luego, un poco para correlacionarlo con las hipótesis, bueno, las que les había presentado, efectivamente yo encuentro que los duetos, en el periodo en el que más se presentaron, ¿no?, durante un año, fue durante el cuidado parental. Es decir, el cuidado parental casi siempre coincide con la época de mayor alimentación. O sea, los animales como que saben en qué momento las hembras quedan preñadas para que cuando nazcan las crías haya suficiente alimento, ¿no? O sea, normalmente es así. Bueno, algunas especies que viven en el desierto, sitios así, bueno, pues les tocan todo el año igual, pero en selvas tropicales las crías nacen en esta temporada, ¿no? Y entonces vemos que es cuando se da la mayor frecuencia de estos duetos. Y si analizamos las interacciones conductuales dentro de este periodo y ver qué era lo que estaban coordinando, o si realmente el dueto estaba teniendo una función, perdón,